the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, amigas y amigos de Cuaderno de Economía de la Mula. Desde Cuaderno de Economía los saluda Eduardo Recoba. Hoy día tenemos un programa especial. Tenemos como invitado a un político emblemático, icónico, allá en los años 80, en los años 90, no me dejará mentir. Y se trata de Miguel Vega Alvear, ¿verdad? Un político de una trayectoria, la verdad, oceánica, si es que se puede, o si es que él me permite este adjetivo, ¿verdad? Oceánica en el sentido de que abarcó muchas posiciones y desde luego posiciones muy importantes y en un momento de la historia reciente del Perú que fue crítico. Señor Vega Alvear, la primera reflexión. Estamos hablando de una, ya de cara a este año, 2020-2021, de una reactivación económica. Evidentemente, esta reactivación va a tener o tiene que ver con pues un gasto fiscal importante, un gasto de inversión importante. Y antes de entrar a la reflexión, un pequeño paréntesis para las y los muleros. El señor Vega Alvear está, digamos, de alguna manera está comandando, ¿no?, el equipo de campaña de Avanza País, el partido político desde donde se está lanzando como postulante el economista Hernando de Soto. Y además, la semana pasada, el economista de Soto, de alguna manera, ya comprometió al señor Vega Alvear como su voceado ministro de Economía. Así que, en más, la primera reflexión, lo dicho, señor Vega Alvear, que vamos a plantear de cara al 2021 a propósito de la reactivación económica, cómo se va a hacer, desde qué plataformas vamos a lograr esa reactivación económica y evidentemente todo esto, como no, en función a lo que ustedes están planteando desde Avanza País. Y bienvenido nuevamente, señor Vega Alvear. Muchas gracias. Bien, buenos días, pues. Muchas gracias, Eduardo, por la gentil entrevista. Empezaré por manifestar que, lo que se ha hecho público por parte de nuestro candidato a presidente de la República, Hernando de Soto, es que se ha formado en la plancha de gobernabilidad un gabinete de sombra, porque digamos, estas elecciones son en abril, la primera vuelta, habrá una segunda vuelta posiblemente, no sabemos, y recién el cambio de gobierno vendría el 28 de julio en caso de ganar las elecciones. El pueblo peruano está soportando, y todos sin ningún distingo, vivimos ya un año de un confinamiento, digamos, que ha afectado severamente la actividad económica del país. Y por esa razón es que ha habido esta iniciativa de formar un supuesto gabinete de sombra que pueda contribuir para ver de qué forma atenúa el impacto negativo que sufre el pueblo y principalmente los más vulnerables. Así que no hay en esta referencia de ministerios o cosas parecidas, sino solamente una simulación de decir en la sombra hay esto, pero lo que sucederá después de las elecciones y en particular de ganar las elecciones el 28 de julio, recién ese día habrán decisiones. Entre tanto, en la plancha de gobernabilidad se juzgó pertinente que tuviera esta tarea porque vengo ocupando desde mayo del año pasado la representación del sector privado en la Comisión Multisectorial de Reactivación Económica. Esta comisión multisectorial, como ustedes recordarán, tuvo como propósito que sea algo ejecutivo. Generalmente las comisiones vienen a ser integradas por muchos representantes, se emplea mucho tiempo en deliberar, en analizar y se pierden las iniciativas urgentes. Y por esa razón el Ministerio de Economía, que fue el que tuvo la iniciativa, propuso esta comisión multisectorial
que deberían estar integradas por el ministro de Economía presidiéndola, el ministro de Salud y el ministro de Producción. Y se dijo una persona por todo el sector privado del país, uno por todos los trabajadores del Perú, uno por todos los médicos, uno por todas las universidades. Y usted representó el sector privado, justamente, ¿verdad? Entonces, el gobierno mismo en la iniciativa que creó la comisión dispuso que en el caso del sector privado fuera una propuesta hecha por 4 gremios privados. La CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, la Asociación de Exportadores y la Cámara de Comercio de Lima. Y estas 4 entidades llegaron a una solución de consenso y un día me llamaron para pedirme si yo podía ser ese representante. Y es así como integré la Comisión de Reactivación Económica. Y como el tema central precisamente es la reactivación económica, se juzgó, Fernando, que un gabinete en la sombra podía colaborar en esa tarea. Eso en cuanto al origen. Ahora bien, la realidad pues es bastante complicada. Lamentablemente el gobierno se ha encontrado con una situación inesperada. Esta pandemia es un fenómeno sin duda que ha trastocado nuestra realidad, pero que en particular sufrimos una situación que no tiene pues una explicación razonable, ¿no? La Comisión Multisectorial ha acordado muchas cosas que podemos compartir de cómo reactivar la economía, porque los principios fundamentales era focalizarla y trabajar con información, porque hace 3 siglos, cuando la peste, se tomaban decisiones así generales, inmediatas, porque no se disponía de estos recursos tan valiosos que ha sido la evolución de la tecnología, acercándola a la ciencia de tal manera que nuestra vida diaria sufre grandes variantes y situaciones inéditas. Y además fue un gran problema, ¿no? Un gran problema el 2020, el 2020, fue justamente lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Y creo que es muy lúcido lo que usted ha dicho, ¿no? La trazabilidad de los datos, ¿no? Yo creo que el 2020, el año 2020, ha sido un año complicado desde los datos, ¿verdad? Correcto, correcto. Sobre todo, pues, cuando se han tomado las primeras medidas de marzo, abril 2020, hasta mayo, medidas así de improntos, nadie se mueve, nadie produce, nadie vende. Bueno, las caídas fueron brutales, 30, 40% de caídas del PBI, o sea, cifras asombrosas, porque veníamos 20 años con una tasa acumulativa anual del orden del 5%. El Perú había mejorado sustancialmente, dinamizado su economía y de improntos se suprime. Y las medidas no reparaban en el hecho de que he sido reiterativo durante todo el tiempo que ha trabajado la comisión, que aún permanece, no ha cancelado, no ha sido concluido su mandato. Y era para que el pueblo lo pudiera comprender con facilidad. Esto era similar al cuerpo humano, es la economía, porque es un todo orgánico, como lo es el universo, como es el cuerpo humano. Ese orden había que entenderlo de esa manera, porque es como un médico en el cuerpo humano, que hay un virus, incluso mortal, desconocido, y por lo tanto un médico tiene la prerrogativa principal de tomar las iniciativas, pero tiene que considerar que también hay un corazón, y el corazón en el cuerpo humano es el trabajo, es lo que la empresa produce, es donde está todo el dinamismo económico. Entonces, no puede por corregir a un virus terminar afectando el corazón. Claro. Podemos terminar muriendo por el corazón, por un infarto y no por el virus precisamente. Claro, y dentro de esta comisión, perdóneme señor Vega Albert, y dentro de esta comisión, corríjame si me equivoco,
usted fue muy crítico a propósito justamente de las actividades de servicios, ¿no? Por ejemplo, turismo, no sé, las actividades que son ricas en la generación de empleo, ¿no? Usted fue muy crítico al interior de esa comisión multisectorial, Definitivo, ¿no? definitivo porque, digamos, tampoco es que la Constitución permita que un gobierno democrático, por más emergencias que haya, pueda, digamos, cancelarse libertades como la libertad de comercio o de producir. O sea, se exageró la nota. Pero aparte de eso, me faltaba el tercer elemento de la economía, que es el dinero, que es como la sangre en el cuerpo. O sea, que no se puede, digamos, perturbar el circuito económico, afectar el corazón, todo por contener un coronavirus y no saber qué hacer con él. Eso fue el fondo de la crítica. Y el fondo de la crítica además se sostenía en el hecho simple. Digamos, no puede la comisión decir, vamos a activar la industria o la minería, porque, por ejemplo, los fenómenos del contagio venían en los centros urbanos, pero en las zonas rurales y en las zonas donde se encuentran las minas o en el mar donde se encuentra la pesca, las posibilidades del contagio eran muy inferiores. Por lo tanto, no podían ser válidas las mismas medidas para controlar un mercado popular o un ómnibus que transporta gente muy pegada una a otra, y aplicaron lo mismo para una persona que trabaja en el mar o para una persona que está en una mina o en una fábrica fuera de las ciudades. Claro, Y hubo por esa una razón, suerte pues, entonces yo de decía, asimetría, ¿no? ¿de qué sirve que digamos que la industria textil produzca si no autoriza al comercio que compra? Y si autoriza al comercio que compra, tengo que autorizar que el público salga a venderse, porque el circuito es económico, porque la sangre circula, el dinero circula. Y si he hecho eso, entonces hay un contrato. Entonces, ¿dónde están los abogados? ¿Dónde está el notario? ¿Dónde están los registros públicos? ¿Y qué pasó con el puerto? O sea, no cabe decir soluciones segmentadas, sino siempre entendidas integralmente como es el desarrollo. Entonces, el país ha sufrido como consecuencia de este año ya que hemos cumplido, las consecuencias de digamos, confinamiento, de una restricción de la actividad económica, en donde el sector comercio y servicios ha resultado, digamos, dramáticamente afectado. Eso involucra pues también el turismo, Correcto. toda la actividad que comprende los servicios, porque el gobierno cedió en la parte productiva, autorizó a que se produzca la mina, la pesca, la industria, pero la agricultura, naturalmente, porque eran los bienes esenciales alimenticios principalmente, pero el comercio y los servicios han quedado pues con aforos de 30-40%, prohibida la restricción de los domingos, restringida la circulación de vehículos para el y aprovecho, señor Vega Albert, para, justamente usted ha tocado dos temas que son claves dentro del plan de gobierno de Avanza País. Entonces aprovecho un poquito para empatar, ¿no es cierto?, vincular lo que usted acaba de decir, y ya para entrar al terreno, si me permite, me tomo la libertad preelectoral, vamos a decirlo así. En el plan, dentro de la dimensión económica, justamente usted hace un ratito habló de algo que es crítico, ¿no? Sobre todo para los economistas, que es empleo y dinero, ¿no? Política, economía real y política monetaria. Ustedes están planteando al interior del plan de gobierno de Avanza País una política fiscal y monetaria expansivas. ¿Nos puede dar un poco de detalle a propósito de ello? ¿Cómo lograr, digamos, una política, digamos, a corto, mediano, largo plazo de expansividad desde lo fiscal, desde lo monetario? ¿Ustedes piensan reforzar el frente pues, de ingresos tributarios? ¿Ustedes piensan hacer reformas? ¿Ustedes piensan con la independencia y la autonomía constitucional que merece, ustedes todavía apuestan por un Banco Central de Reserva que sea expansivo con las tasas, que disminuyan las tasas, que promuevan esta economía? Básicamente quería esas dos reflexiones por parte de usted, por favor. Bueno, partimos pues de una base muy clara. Nosotros en estos 20 años últimos se ha procurado que las cuentas públicas, digamos, el déficit fiscal esté en rangos del 1-2% como, digamos, premisa
fundamental para la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, pues de esta pandemia ahora estamos pues con unas tasas, se ha llegado a 18% de déficit fiscal, Claro, dos están dígitos, colocando dos números, bonos sí. hasta 100 años. Entonces, es obvio que el 28 de julio heredar al gobierno va a significar heredarlo en condiciones fiscales bastante restrictivas, y eso limita mucho. De ahí es que, aprovechando todo el bagaje de la experiencia internacional, Hernando de Soto, con todas las investigaciones desarrolladas en el Instituto de Libertad y Democracia y la experiencia internacional, ha planteado que sobre el esfuerzo de la propia realidad de los títulos, en este momento quien obtiene una concesión de explotación minera, energética, acurre a las bolsas de valores internacionales, cumple con todos los requisitos fundamentales. Hay que entender que el mundo, al interconectarse, ha requerido de requisitos. No porque tenga un DNI, yo me puedo presentar mañana a una bolsa de valores y decir, o tengo un RUC y decir, aquí vengo a poder cotizar o presentar para poder captar recursos. Hay que cumplir con procedimientos. Entonces, lo que se ha hecho por parte de Hernando de Soto es la investigación de las concesiones vigentes, digamos, incluso que ya han cumplido. No hay que olvidar que para poder explotar una mina de oro hay que cumplir con 202 o 208 requisitos para que finalmente alguien diga, sí, yo puedo producir mañana y vender oro. No es factible. Entonces, alguien que ya tiene eso y quiere recurrir a un crédito, pasa por una serie de trámites internos y de hecho no llega a tener la capacidad internacional. Pero si a la comunidad, la persona natural o jurídica que tenga la posesión del suelo o la propiedad del suelo, su título, primero hay que regularizarlo para que todos tengan el título de la tierra. Y si tiene el título del terreno donde abajo están los recursos energéticos o mineros, uno tiene que ese título hacer lo mismo que hace la empresa que ha invertido en explorar, la que ha permitido identificar sus reservas, cuáles son, ha hecho sus diamantinas, todo lo que requiere para que tenga credibilidad de los recursos que ha podido investigar, y pasar por todos los 7 requisitos básicos que debe tener un título para que uno llegue a la bolsa de Londres o de Toronto o de Nueva York y decir, aquí tengo este título y por lo tanto tengo estos recursos, estas reservas, y logra los recursos que requiere de inversión. Eso mismo se puede hacer, pero con el título de la propiedad del suelo, para que no reciba lo que recibe hoy un propietario del suelo. Básicamente en los Andes está la mayoría y la Amazonía, los recursos mineros y energéticos. ¿Qué ocurre? El dueño del suelo, o poseedor del suelo, tiene como vecino a un cultivador de papas o un criador de abejas. ¿Qué valor económico puede tener ese terreno como poder de venta o de compra? Pero viene la empresa minera, invierte, obtiene la comprobación de los recursos, cumple con todos los trámites y luego quiere comprarle el terreno a ese poseedor de hace 100 años de comunidades y le dicen, no, esos terrenos figuran a nombre del Estado, aunque viven ahí hace 100 años. Y hay además normas que han reconocido validez. Entonces alguien tiene que regularizar su título de ese asentamiento humano. Y luego hay que convertir ese título en los 7 requisitos que permitan que tenga ese documento de la posesión del terreno, del suelo, derechos que le van concurrentes a los derechos que el que tiene las reservas probadas y de lo que va a explotar de esos metales o minerales. Entonces la idea... Por lo tanto, un actual poseedor o propietario de un terreno del cual podría recibir centavos de dólar porque le puede
comprar el cultivador de papas del costado o el criador de ovejas, pasa a tener unos recursos en donde si los recibiera y la bolsa le permite colocarlos, va a lograr que entonces 37.000 millones de dólares sean generados sin tener que endeudar esos propietarios del suelo, sin que el Estado tenga que verse afectado por efecto solo de poner un orden a un sector informal abandonado, marginado, del cual el Estado no se ha ocupado de integrarlos debidamente en la economía. Claro, Entonces, a ver, toda la esencia de todo este planteamiento se basa en desregular al Perú el sector formal para ser compatible con una expectativa formal, y eso se extiende a mototaxistas, al tema de los propios, digamos, cerros que están con inversiones hechas pero que no tienen valor porque no tienen el título del suelo, porque sus construcciones no han sido valorizadas. Correcto. Entonces, por esa tendencia que va la propuesta. Digamos, para entender un poco, digamos, la ruta, ¿no? La ruta de la propuesta es, digamos, ok, tenemos un frente fiscal complicado, austero, vulnerable, ¿no es cierto? Y la idea es justamente formalizar ese capital físico, ese capital intelectual, ese, digamos, formalizar o desarrollar ese potencial que tiene este sector, ¿no es cierto?, informal, para que genere justamente los recursos, ¿no?, necesarios de cara a que el gobierno pues no se endeude, de cara a que el gobierno no encuentre esa austeridad o esa falta de espalda fiscal, ¿verdad? Y evidentemente, repito, con la independencia que merece, apoyándose en un banco central que continúe con la independencia debida. Ahora, señor Fegalver, usted fue en una época muy complicada de la historia del Perú, presidente de la CONFIEP, digamos, paz presidente de la CONFIEP, y digo complicada, yo estaba chico todavía, pero sí me acuerdo pues que año 86, 87 fue terrible. ¿Cuál es el rol que está planteando Avanza País, ya no de la pequeña, mediana o microempresa, de la gran empresa en toda esta, digamos, estrategia que usted acaba de mencionar? Bueno, obviamente pues que estamos hablando de todo un proceso, ¿no? Nosotros estamos hablando de un país que ha registrado una caída de 12% de su PBI el año 2020, y las expectativas de crecimiento para los últimos meses del año son bajas, las condiciones son bastante limitadas. Lo que se trata es de desregular, devolverle velocidad a la economía para que pueda haber una mayor circulación de bienes y servicios, y esa tarea de un proceso progresivo de incremento, la desregulación, por supuesto que va a beneficiar sustancialmente al sector formal, porque el sector formal ha logrado llegar donde está luego de haber pasado un vía crucis muy largo, de poder cumplir y sobre todo estar sometido a un acoso, digamos, fiscal, porque al final de cuentas, ¿cuál es la realidad de la pirámide económica del Perú? El sector formal ocupa a 2/3, digamos, o genera 2/3 del PBI, pero solo ocupa 1/3 del PBI, o lo ocupaba. En este momento se estima que es 20-25% lo que chiquito, ocupa. pues, ¿no? El país se ha informalizado más, pero la pirámide es invertida porque el sector informal produce solo 1/3 del PBI, pero ocupa 2/3 de la PEA. Entonces, esto es lo que tiene que ser corregido para que haya un mejor equilibrio social en el país. Ahora, esta obviamente, desregulación... lo que queremos es que el sector formal se expanda. Claro. Ahora... En otras palabras, Eduardo, el tema de fondo es, por esta herencia virreinal, por esta manera como se ha formado la República, se han creado como estamentos, como estancos. La microempresa, que se ha hecho de tal forma la regulación que no le conviene pasarse a ser pequeño, si quiere quedar en micro. El pequeño no le conviene pasar a mediano, porque lo involucran en una... Y el mediano no en grande. Cuando el circuito del éxito es hacer que la economía tenga una regulación tal que estimule al micro volverse pequeño, al pequeño volverse mediano, el mediano en grande. Eso es la esencia de lo que se quiere transformar el movimiento económico del país.
Lo que preocupa un poco, y creo que hay un rango de la población que le preocupa, por ejemplo, que la desregulación de la que usted está hablando, pues de alguna manera, entre comillas, atente contra los beneficios sociales, contra los derechos laborales, contra los derechos de las y los trabajadores. No, 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 no. No, estamos hablando de una economía social de mercado. Eso no es una frase. Ujú, Lo que pasa es que es una frase en la Constitución, pero no es la realidad del país. ujú, Digamos, los aportes que Alemania hizo para lograr incorporar el concepto de economía social de mercado es porque digamos, tiene como componente fundamental justamente el reconocimiento de esos derechos sociales, laborales, que son pues, indispensables que se cumplan. Por supuesto que queremos una economía social de mercado fortalecida. No podemos vivir en un laissez-faire, que acá cada uno hace lo que le parece, y listo, pago ahí mi impuesto y que los demás se arreglen. No. ¿Cuál ha sido digamos, lo que resume al milagro alemán, al milagro japonés, al milagro de Corea del Sur, los países que han mostrado estos 50, 70 años cómo pueden alcanzarse niveles tan elevados de progreso? Y es que las grandes corporaciones tienen que integrarse con la pequeña y la mediana empresa. Esto hay que impulsarlo y eso significa hacerlo dentro de los cauces pues, razonables. Hay que tener buenas leyes sociales, hay que tener buenas formas de ahorro, digamos, para pensional, para que ese bienestar alcance y sobre todo incorpore a las grandes minorías del país que realmente hoy día representan pues, porcentajes absolutamente mayoritarios. así es. Por eso es que va a tomar 5 años. Sí, No es un plan para que en 4 meses se diga ya cambié el Perú. Eso no existe. Es un sí. plan de 5 años. Y es un Un plan reto. de cambio, de integración. Y eso me lleva, Eduardo, a un tema que no se habla y que sí creo necesario que se tenga presente. En los últimos, digamos, 50 años, se ha, junto a todos los cambios del acercamiento de la técnica a la ciencia, el pasar, digamos, al mundo digital en el que estamos, etcétera, está acompañado de un fenómeno comercial. Hasta 1970, por lo menos casi 2/3 del comercio mundial, la demanda ha estado en la cuenca Atlántico Norte, las antiguas 13 colonias, Nueva York como centro principal, y Europa Occidental. Ellos han sido los demandantes de casi 2/3 del comercio mundial. Pero del año 70 al 2020, estos 50 años, primero fue obviamente el Japón de la posguerra, luego Corea del Sur, Indonesia, Malasia, Singapur, etcétera, han ido gestando un movimiento como también el oeste con el este en Estados Unidos. O sea, California es un imán que jala economía, pero está obviamente China como un imán enorme que comienza a tener gravitación de los años 70 y ocurre que hoy, 2021, 2/3 del comercio mundial migraron de la cuenca Atlántico Norte al Asia Pacífico. Así es. Y entonces, ¿qué ocurre en una realidad como la peruana? Que nosotros, ¿qué éramos el siglo XIX? Oro, plata, guano, salitre. Había que venir a comprarlo, bajar al estrecho de Magallanes, pasar 1000 penurias porque necesitaban el producto. Pero solo cuando se hizo el canal de Panamá y que en 1916 entró a operar en los años 20, es lo que permitió al Perú, del oro a la plata, pasar ya al cobre, al zinc, al hierro, al plomo. Entonces pudo decir la agricultura del algodón, del azúcar, el café, el cacao. Y llegamos a la harina de pescado en los 60. Pero llegó la revolución, el gobierno institucional de la Fuerza Armada y dijo la revolución antes que el desarrollo. Aquí, paró todo. Se confiscaron todas las concesiones mineras, se confiscó las tierras agrícolas, se impuso la obligatoriedad de la comunidad industrial en la actividad industrial pesquera. Es decir, entramos en un proceso, la revolución antes que el desarrollo, y se interrumpió el ciclo evolutivo. De 70 acá,
el comercio, de una forma, al mudarse, nos está diciendo a los peruanos, ya no tenemos que depender tanto del Canal de Panamá, porque era inviable que bajara el Estrecho de Magallanes, dar la vuelta, lo voy a vender, pero si la Argentina produce lo que yo vendo, si Brasil produce lo que yo vengo, entonces con ese flete llegar al norte nos hizo pues competitivos muy limitados. Pero ahora solo el mar nos separa de las 21 economías más dinámicas del planeta para los próximos 20 años. ¿Por qué? Porque en ese Asia-Pacífico vive el 45% de la población del mundo, mejor dicho, produce el 45% del PBI del mundo. Del PBI, sí. Pero vive el 70% de la población del planeta. La demanda está ahí los próximos 20 años. Ya no es tanto el Canal de Panamá, ahora es nuestra capacidad de poder hacer una política portuaria que pueda hacer los puentes entre China y Brasil, porque no tenemos nosotros demanda suficiente. Por eso era el pacto con Brasil, la alianza, para poder gestar un movimiento tal que China y Brasil hagan del Perú el puente del progreso. Y además para pensar en 8, y además tener salida al Atlántico, ¿no? A través de Brasil, ¿no? Obviamente, porque la demanda está en el Asia-Pacífico. Brutalmente Brasil grande, tendría que ¿no? hacer lo mismo que el Perú en el siglo XIX. Claro. Tiene que irse al Canal de Panamá, ver cómo salir, cómo llegar. Claro. Pero una alianza pueden transformar sus productos finales aquí, industrializarlos aquí y tener el acceso. Yo pregunto a la Federación de Industrias de Sao Paulo, que tiene 192.000 empresas afiliadas. Yo les he dicho, ¿cuántas veces, señores, ustedes harían un tratado de libre comercio con la China? Y se ríen, me dicen, no, me dice el ministro de Comercio que lo proponga, lo mandamos al manicomio. ¿Cómo va a ser? Digo, nosotros sí tenemos el tratado. ¿Qué teníamos que perder? Ustedes pueden venir, transformar productos acá industrialmente y exportarlos sin arancel. Ustedes van a exportar a California, como tienen que hacerlo, pagan 16% por su etanol a Estados Unidos. El Perú es 0%. Que pasen su soya por acá. Tienen que el Canal de Panamá. Que pasen si su ustedes soya lo transforman por acá, aquí, ¿no? y lo producen aquí, llegan sin arancel. Claro. Este es el futuro. Y por eso hemos dicho a las regiones del Perú, ejes transversales, unir la costa, la sierra y la Amazonía. Hay que crear 8 o 10 puertos. Hay que hacer todo un complejo proceso que va acompañado a la generación de recursos con los títulos que plantea el ILD, etcétera. Es la, digamos, a los 200 años se nos ha dado la oportunidad de darle a la República en este siglo XXI la dimensión que el Perú debió tener y que por N circunstancias los historiadores se han ocupado de escribirlo de 1000 formas, no hemos sido capaces de hacerlo. Ese es el desafío que sentimos. Así es. Sí, sería interesantísimo hablar justamente de eso, porque a veces los economistas pecamos de no hablar de economía, de historia, ¿no? Que es tan importante. Así que lo voy a comprometer, me tomo la libertad, señor Vega Alvear, de ya dar más detalles de estos temas que son tan interesantes, que son temas además vinculados a la historia reciente del Perú de los últimos 10, 20, hasta 30 años, diría yo. Le agradecemos muchísimo nuevamente, señor Vega Alvear, la presencia. También nos tomamos la libertad, a través de sus buenos oficios, de contar, cómo no, con la presencia del candidato Hernando de Soto acá en Cuaderno de Economía, sobre todo porque es economista y porque hablamos de economía también. Así que, nada. Me comprometo esta tarde, entre esta tarde y mañana en la mañana, hablar con Hernando y ver de poder lograr este compromiso. Listo. Con todo gusto. Muchísimas gracias, y los felicito, señor. porque son un medio muy importante, con una opinión valiosa que respeto y valoro mucho. Y, Eduardo, muchas gracias. No, a ustedes, a ustedes. Gracias de Gracias, nuevo. Cuídese, Bien, no salga. saludos. Hasta luego. Adiós.